Bueno, el día de ayer distintas actividades organizadas por grupos religiosos o la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica por otro lado, pero se destaca cómo el día de ayer se realizó una manifestación de cientos de personas frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana, vinculadas a estas distintas denominaciones religiosas, y esta manifestación se hizo con el propósito de rechazar la norma, la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación, que manda a que dentro de este ministerio se elabore una política de género. No es que se ha elaborado, manda a que una comisión diseñe una metodología que implique un proceso amplio de consulta para que se pueda definir una política de género con el propósito de generar una visión distinta, una concepción, una visión, cambios a nivel de prácticas, de conductas, de actitudes en la relación hombres y mujeres. Es una política que lo que procura es que haya un mayor nivel de respeto hacia las mujeres, que haya menos discriminación por concepto o por motivo de género, y que se avance hacia una relación de mucho mayor equidad, de mucho mayor paz entre hombres y mujeres en nuestro país. Esto con el propósito de que desde el proceso mismo de educación de los niños y de los jóvenes se vaya fomentando esa cultura distinta a la cultura machista que predomina en nuestro país y que ha sido causa de esa profunda desigualdad que existe en la sociedad dominicana, una desigualdad que se expresa en múltiples niveles, en el tema de participación política, temas laborales, la relación en la familia, pero al mismo tiempo, con una política de esta naturaleza, se busca cambiar una cultura violenta, machista que existe en nuestro país, que es la razón para que en la República Dominicana lamentablemente tengamos cada año una estadística de cientos de mujeres que son asesinadas producto de esa violencia machista. Pues ayer, en esta manifestación que tuvo como consigna "Con mis hijos no te metas", los religiosos de distintas iglesias del país plantean que no se debe promover ningún tipo de política de esta naturaleza, a la que estos grupos de manera despectiva llaman como ideología de género, e indican estos distintos grupos que con ese tipo de iniciativa como la que toma el Ministerio de Educación, lo que se procura es promover, fomentar unos valores que no están acorde con los valores reales de la familia, que lo que se busca es promover la homosexualidad. Una serie de conclusiones a las que llegan estos religiosos, y de verdad, Amelia, que uno no sabe cómo llegan estos grupos a estas conclusiones cuando hay una política de género que ni siquiera se ha definido, que lo que se está estableciendo en esa norma departamental del Ministerio de Educación es precisamente que se defina esa política para atender los problemas que en materia de desigualdad y de discriminación entre hombres y mujeres existe en nuestro país. Entonces, estos grupos, antes de que esto se defina, ya definen un contenido que entendemos ni siquiera se ha pensado en la posibilidad de promover ideas como la que estos grupos religiosos plantean y temen. Es más, el Ministerio de Educación, en una actitud de mayor amplitud, de apertura, integró a la comisión que debe trabajar en esa política de género precisamente a representantes de las iglesias, tanto
de la Iglesia católica como de las distintas iglesias evangélicas que estarían representados en esta comisión, así como la Asociación Dominicana de Profesores. Y bueno, el estar representado ahí da la posibilidad de que estos miembros de estas distintas iglesias que tienen las preocupaciones que expresan con relación a una política de género, pues en el debate y en la participación impidan que cualquier iniciativa dirigida a implementar políticas como la que temen estos grupos, pues que ellos la paralicen y presenten propuestas. ¿O es que acaso no están de acuerdo con que en este país se reduzcan los niveles de violencia machista? ¿No están de acuerdo con que en este país haya una mayor participación en la política de las mujeres? ¿No están de acuerdo en que haya menos discriminación en términos generales hacia las mujeres en la República Dominicana? Eso es lo que busca una política de género, y uno no termina de entender por qué estos miembros, estos grupos religiosos se oponen a una iniciativa de esta naturaleza que lo que busca, insistimos, es definir una política que permita una relación basada en el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres y al mismo tiempo una política que evite la situación de discriminación a la que se somete este sector en nuestro país. Mira, Javier, es incomprensible que usted solicite un espacio para participar en la discusión sobre un tema en el que usted tiene incluso temor de que se inserten conceptos con los que usted no está de acuerdo. Que se le dé participación entonces en esa comisión de elaboración del proyecto y a la par usted reaccione como lo estamos viendo en las calles a través de estas promociones de la iglesia. Es incomprensible porque estamos hablando de un país que tiene altos niveles de violencia en contra de la mujer. Estamos hablando de un país que exhibe unos niveles de feminicidios que son alarmantes y que definitivamente tiene que trabajar con esa política que promueva la igualdad entre hombres y mujeres desde la educación inicial de nuestros niños y niñas. El tema fundamental, y lo he dicho en muchas ocasiones, está relacionado con la homosexualidad y a partir de ahí con el tema género vinculado a concepciones menos tradicionales a las que los dominicanos o algunos sectores de la República Dominicana no están acostumbrados. Yo entiendo que eso tiene que ser parte de una discusión que hay que sostener, aunque la política promovida por el Ministerio de Educación en todo momento, por lo menos en el discurso expresado por el ministro y en varios de los documentos, se habla sobre todo de igualdad de derechos entre las personas, y sobre todo se habla de igualdad de derechos entre niños y niñas en la orden departamental, explica y utiliza como fundamento en los considerandos de la Constitución de la República que hablan específicamente de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y por tanto entre niños y niñas. Uno tiene que preguntarse cómo y dónde y en qué escenario se va a plantear la discusión si de entrada nos estamos oponiendo a algo sobre lo que no se ha redactado la primera palabra. Bien lo decía la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores hace 2 días acá, en una entrevista que incluso les exhortamos a todos a que la vean. La secretaria de la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, destacaba que en este país hay que hacer un trabajo desde la escuela para disminuir los altos niveles de violencia y de machismo que tenemos, que los niños y niñas tienen que aprender que las tareas no están identificadas con un género, ni las tareas de la escuela ni las tareas del hogar, que todos tenemos que aprender a respetar el derecho que tienen unos y otros, porque igual que se educan de la misma manera en que se educa en igualdad a los niños, hay que educar en igualdad a las niñas. No se trata de un tema de privilegios para unos y para otros no. Lo que tenemos es que formar a niños y niñas que se consideren personas que a su vez respeten a sus pares, que respeten a los demás en su entorno. Y si en algún momento surgiera en un aula que un niño es homosexual, ¿qué vamos a hacer?
con ese niño y niña? Porque ese es el temor. ¿Cómo educamos en el respeto, por lo menos a las personas, Entonces, claro, a partir de ahí tendríamos que ver cuál es el nivel que vamos a alcanzar en esa discusión con relación a todo lo demás que es considerado como una división de género en otros países donde la discusión está más avanzada. En República Dominicana el diálogo hasta ahora y la propuesta del ministerio está basada en la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que si usted tiene ese temor de que se vayan a insertar conceptos con los que usted no está de acuerdo, pero se le ha abierto el espacio para que participe en la discusión, lo primero es ver de qué se va a tratar, porque usted tiene la oportunidad de proponer, no solamente usted, estamos hablando usted, sector Iglesia Católica, usted, sector padres, madres y amigos de la escuela, sector maestros, sector educativo formal del Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica e iglesias cristianas en sentido general. Entonces estamos hablando de que incluso todos aquellos que participaron en la marcha en el día de ayer, cuando plantearon su inquietud sobre el contenido a futuro de la política de género que no se ha escrito aún, el Ministerio de Educación dio como respuesta: vengan, formen parte de la discusión, vengan, formen parte de la comisión, porque es válido que todo el mundo, sobre todo tratándose de un tema que algunas familias y algunos sectores consideran muy delicado, es válido que planteen su punto de vista, pero tenemos que estar abiertos al diálogo. Lo que no podemos comprender es que se cierre de entrada esa posibilidad, o eso es lo que ocurre en su casa. Su hijo quiere hablar sobre un tema, usted le dice: de eso no vamos a hablar. Ojo, porque eso es lo que le estamos mostrando a nuestros niños, a nuestros adolescentes. De eso no se habla aquí. ¿Y cómo es eso? Porque usted tiene que sentarse, siéntelo en la mesa y diga: ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu inquietud? Y a partir de ahí pongámonos de acuerdo. Pero no puede ser que se cierre la conversación antes de empezar. Y eso es lo que a uno le preocupa. Sobre todo porque en medio de este debate sobre si es ideología o es política, que desde el principio el Ministerio ha hablado de política de género, estamos debatiendo en los medios de comunicación lo que se debería estar hablando dentro de una comisión. Y estamos dejando de lado la relevancia que tiene para el futuro de nuestro país el que aquí se disminuyan los niveles de violencia que exhiben nuestros adolescentes y adultos, que nos están dejando mujeres muertas todos los días. Entonces vamos a aplazar eso porque yo tengo el temor de que se hable de homosexualidad. ¿Por qué es eso? Es eso. Entonces, plántese en esa discusión y diga: no, esto yo no lo acepto, esto yo sí lo acepto, y una vez se avanza en el diálogo, entonces vamos a entender el porqué del rechazo a lo que ya se está escribiendo. Pero mientras eso no exista, de verdad, a las familias que nos están escuchando, ¿cómo se puede entender que se le diga que no a algo que no se ha empezado a escribir? Claro, de entrada... Y donde usted tiene participación. Claro, de entrada lo que la población tiene que saber es que hay un problema serio, como tú lo has señalado, como yo lo he indicado, en nuestro país con relación a la situación de desigualdad, de discriminación que está viviendo más de la mitad de la población. Las mujeres es un problema serio que tiene distintas manifestaciones, lo hemos dicho, manifestaciones, algunas de ellas que tienen que ver con la vida de las mujeres, de cientos de mujeres que son asesinadas en nuestro país. El embarazo en adolescente, abusos, cuestión de desigualdad a nivel de salario. Es decir, hay problemas serios. Frente a los problemas, tú no te cruzas de brazos y los dejas pasar. Tú tienes que buscar una solución como sociedad. Y al Estado Dominicano siempre le hemos exigido acá, en nuestro país, que asuma una responsabilidad de definir políticas públicas frente al problema serio de violación de derechos fundamentales de las mujeres. Entonces,
Tú no puedes echarte a un lado frente a estos problemas y la responsabilidad es que el Estado defina política y no una institución, todas las instituciones del Estado, porque quisiéramos ver política de género en todas las instituciones de nuestro país. Frente a esto, entonces, hay que discutir el problema. Tampoco se puede hacer sobre la base de las falsedades, sobre la base de informaciones que no son reales, sobre la base de la manipulación, como están haciendo distintos grupos. No es cierto que aquí se ha hablado de una política de género o de una especie de ideología. La ideología la ha traído a colación en el debate las iglesias que ha estado asumiendo esta posición. Ha hablado de que, por ejemplo, el Estado no puede intervenir en la educación de valores de los niños. ¿Y de cuándo a dónde? Si es el Estado, a través del sistema educativo que se desarrolla en esta sociedad y en cualquier sociedad del mundo, que tiene un rol junto a la familia, porque no es que la familia se echa de lado, la familia tiene el rol principal y fundamental en la formación de valores. Pero eso, y en eso, el Estado tiene una gran responsabilidad y lo hace precisamente a través de las escuelas. Así que es una falsedad el hecho de que el Estado no puede intervenir, que con mis hijos no te metes, en la educación de mis hijos no te metas. El Estado tiene que intervenir en esos procesos de formación y de educación y ojalá que lo haga mucho más, y lo que uno ha criticado es ese rol pasivo que ha mantenido el Estado. Se pronunció, además de esa manifestación, ayer hubo un comunicado de la Conferencia del Episcopado, además, donde plantea que se debe eliminar la propuesta, la orden departamental del Ministerio de Educación, que eso hay que echarlo a un lado, informó la Iglesia Católica. Dice en su comunicado: consideramos la necesidad de, además de eliminar el término género de la política educativa para evitar la intromisión de la odiosa y destructiva ideología de género. Oye, van más lejos, hablan de eliminar incluso el concepto o en términos género de esa política. Con esto tú lo que estás diciendo es que años de estudios sociológicos que han servido de base para el análisis de la situación de desigualdad que existe entre hombres y mujeres en este país y en el mundo, que se echa a un lado, porque cuando estamos hablando de género, ellos indican que esto tiene que ser sustituido por el término sexo. Cuando tú hablas de sexo, te refieres fundamentalmente a cuestiones de carácter biológica. Si aborda el concepto, el término de género, desde el punto de vista sociológico, lo que está diciendo es que además de lo biológico, tiene que tomar en cuenta aspectos culturales, aspectos sociales en la relación entre hombres y mujeres, y que esos elementos son fundamentales en cualquier política. Pero además, con esta posición, la Iglesia Católica lo que está diciendo es que la Constitución no tiene ninguna razón de ser, que no tiene sentido, porque ya tú misma hacías referencia al artículo 39 de la Constitución, que habla de derecho a la igualdad. Y dice: toda persona nace libre e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género. Lo dice ahí mismo la Constitución. Entonces lo que la Iglesia Católica está planteando es que eso también desaparezca y se elimine de la Constitución Dominicana, o en el mismo artículo 39, numeral 4, que dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y dice que se debe garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Y tú encuentras ese término, ese concepto, en múltiples veces en la Constitución dominicana. Así que ojalá que estos grupos religiosos entren en razón y entiendan que lo más recomendable es el diálogo, establecer canales de diálogo, aceptar los canales de diálogos abiertos por el Ministerio de Educación, y a partir de su visión y de su propuesta, pues tratar de consensuar algunas iniciativas que tienen que ser consensuadas, de políticas.
y de políticas de género para enfrentar la situación que está viviendo el país en esa materia. A mí me preocupa mucho uno de los párrafos de ese documento de la Conferencia del Episcopado, que además, debo decir, es una de las instituciones invitadas a participar en la elaboración de la metodología que solicita esa orden departamental del Ministerio de Educación. Por tanto, la Conferencia del Episcopado tiene ya incluso a una persona designada para participar en esa conversación. En el documento de la Conferencia del Episcopado se dice: un diálogo abierto, democrático, transparente y participativo es propio que se deje sin efecto la norma sobre equidad de género. Dijo que aceptar la implementación de la norma entonces conllevaría aceptar agendas nocivas en el proceso educativo. Consideramos la necesidad de eliminar, como tú decías, el término género de la política educativa para evitar la intromisión odiosa y destructiva de la ideología de género que estamos seguros de que la mayoría de la sociedad no desea. Vayan al diálogo, participen, planteen su propuesta en la metodología. Me extrañaría mucho que sea aceptable en este país que ahora no hablemos que ahora eliminemos la palabra género del diccionario y del desarrollo de los conceptos educativos y de formación social. La palabra género está contenida incluso en nuestra Constitución. Si ustedes tienen tantas dudas, establezcan en su metodología que se transparenten aquellos aspectos en los que tienen mayores dificultades de aceptar, propongan, discutan, voten, y que sea el deseo de la mayoría, porque habrá diferentes sectores ahí, los que finalmente den con una política que busque el manejo de esa equidad entre hombres y mujeres que necesitamos en la República Dominicana. La verdad es que es cuestionable que usted pida participación en un proceso, le den la participación y usted empieza a boicotearlo antes de entrar. Eso es inconcebible incluso.